todos, hola a todas, soy Víctor, soy el psicólogo de la Asociación Parkinson Elche y con motivo del Día Mundial de Parkinson hoy nos acompaña la doctora María Álvarez, que es neuróloga en el Hospital General Universitario de Elche en la unidad de trastornos del movimiento. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal Víctor? Bien, yo bien, espero que vosotros también. Bien, aquí estamos bien. Y nada, esta entrevista es para que María nos responda algunas preguntas sobre la enfermedad de Parkinson. Ya que estamos en el Día Mundial, lo que queremos es darle la mayor visibilidad posible a la enfermedad y que la gente conozca en qué consiste la enfermedad, cuál es su evolución, cuáles son sus tratamientos, etc. Entonces, María, cuéntanos un poquito en qué consiste la enfermedad de Parkinson, cuáles son sus síntomas. De acuerdo. Bueno, la enfermedad de Parkinson, como todos sabéis, es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una multitud de síntomas, pero los más importantes o los más característicos en general son los motores que llamamos, y son la lentitud del movimiento o bradicinesia y la rigidez para el movimiento también de las articulaciones, junto con el temblor de reposo que puede o no estar presente, pero que está presente en muchos pacientes. Pero no solo estos síntomas son importantes, los motores, sino que también los no motores, ¿no? Tal y como dice la campaña de este año, las señales invisibles también son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson. Son síntomas muy variados, desde la depresión, la ansiedad, trastorno del olfato, trastornos varios del sueño, dolor, etc. Son muchos síntomas llamados no motores también. Y muchas veces en consulta se hace mención a estados on, estados off. ¿Eso qué es lo que significa? El estado on y off viene de las palabras inglesas on y off. On significa estar encendido y off significa estar apagado. Y fundamentalmente lo más fácil es decir que estoy en on cuando estoy bien y estoy off cuando estoy apagado, de bajón, mal, rígido, o se me hace más lento, puedo caminar peor o se me acentúa cualquier síntoma de la enfermedad de Parkinson. Y generalmente lo notan los pacientes cuando la medicación tiene su efecto, ¿no? Poco después de tomarla me pongo on, me pongo bien, y cuando se me está pasando el efecto con el paso de las horas estoy off, apagado, hasta que vuelvo a tomar una nueva medicación, una nueva toma. Significa estar bien o mal, fundamentalmente, ¿no? Vale. Teniendo en cuenta que esta enfermedad afecta a mucha gente, a día de hoy, más o menos, ¿cuál es la incidencia aquí en España y más en concreto en la población de Elche? Bueno, sabes que es una enfermedad bastante frecuente, es la segunda enfermedad degenerativa más común, más frecuente después del Alzheimer, y más que va a ser conforme aumenta la esperanza de vida y cada vez vivimos más tiempo, y además también parece que somos capaces de diagnosticarlo mejor. En España se estima aproximadamente que hay unas 160.000 personas afectadas, lo cual es mucho, es como una ciudad, ¿no? Más o menos grande. Y en Elche los cálculos estiman que aproximadamente habría entre unos 500 y 600 pacientes con Parkinson, lo cual no es poco. Y la edad en la que afecta a las personas normalmente son personas mayores, pero también se ve que afecta a personas más jóvenes. Exacto. Lo más común es cierto que es a partir de los 60 años cuando lo encontramos con más frecuencia, pero hay un porcentaje en torno a casi un 15% de pacientes que debutan, que inician sus síntomas con menos de 50 años. Y también afecta a jóvenes, es menos común desde luego, pero hay pacientes que incluso con 20 y pico, 30 años empiezan o pueden empezar con estos síntomas. Fíjate, ¿y cuáles serían las señales de alarma? ¿Cuándo podríamos decir que debería ir al médico, debería ir al neurólogo para que me está pasando algo y sospecho que pueda ser algo serio? Bueno, pues fundamentalmente cuando se note cualquiera de los síntomas. Es cierto que, por ejemplo, el temblor es muy visible y nos hace a lo mejor ir al médico antes, o el que camine mal, el que dé los pasos muy cortitos, pero sí que es importante concienciar, como hace la campaña de este año, en otros síntomas, como son, por ejemplo, la depresión, ¿no? La depresión, sabemos que hasta un 40% de los pacientes es el primer síntoma que van a tener, o el estar estreñidos, tener muchas dificultades para dormir, sueños y pesadillas,
muy vividas, hay muchos trastornos que no identificamos con el Parkinson, pero es importante que la gente los conozca porque sí que pueden tener que ver con un diagnóstico de Parkinson y es importante comentarlo siempre al médico de cabecera, desde luego, bueno, al médico de atención primaria. Claro. ¿Y qué tratamiento médico se sigue en la enfermedad de Parkinson? Bueno, el tratamiento médico a día de hoy es sintomático, ¿no? En este momento no existe nada para curarla, aunque sí que es verdad que hay muchísima investigación, siempre se lo decimos a los pacientes, ¿no? Aquí hay esperanza, pero en la actualidad contamos con muchos tratamientos para mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar esos estados de off de los que hemos estado hablando antes, de estar mal, y son tratamientos orales que llamamos pastillas por boca, tenemos alguno en parche, y luego para pacientes que tienen más dificultades, que tienen más fluctuaciones de respuesta al tratamiento, más momentos de estar mal, de estar en off, sí que hay otras terapias como son algunas infusiones de fármacos, de la levodopa, ¿no? La duodopa o diapomorfina, que hacen que los niveles del fármaco estén más estables. Intentamos poner al paciente en su estado de on el máximo tiempo posible. Y también está la cirugía del Parkinson, la cirugía de estimulación cerebral profunda, para pacientes generalmente algo más jóvenes, menores de 70 años, bien sea por la colocación de electrodos o más recientemente, bueno, sobre todo en temblor fundamentalmente, pero se están desarrollando técnicas de ultrasonidos y bueno, es cierto que cada vez, no para curar, pero sí que tenemos más tratamientos para mejorar la calidad de vida y los síntomas, que es lo importante al fin y al cabo. Y en relación a lo que comentabas de los síntomas no motores, en ese aspecto, ¿qué estrategias se pueden seguir? Claro, son tan variables los síntomas que pueden aparecer no motores y cada uno tendrá los suyos, no tienen por qué desarrollarlos todos, pero así a nivel general, ¿qué estrategias se pueden seguir cuando una persona tiene además esos síntomas no motores? Bueno, como bien comentas, los síntomas no motores son muy variados, ¿no? Entonces va a depender, el tratamiento también es individualizado, es como hacer un traje a medida, ¿no? Va a depender de los síntomas que tenga cada paciente. Muchos de estos síntomas no motores, sea por ejemplo, a veces los mareos, las alteraciones de la visión, la ansiedad o la depresión o algún trastorno del sueño, pueden mejorar con la misma medicación del Parkinson, igual que lo hacen otros síntomas, igual que mejora la rigidez o mejora la lentitud. Pero luego también hay otros tratamientos que podemos emplear antidepresivos y luego pues muchas recomendaciones de higiene por ejemplo para la hipersudoración, la sudoración excesiva o tratamientos de tipo no farmacológico, fundamental, terapia física, de rehabilitación, de logopedia, hay muchas estrategias, pero es un tema bastante individualizado del paciente, ¿no? De cada paciente. Muy bien. Y en tu consulta atenderás a muchísimas personas que tienen la enfermedad y sus familias. ¿Qué dudas sueles tener en consulta? ¿Qué dudas te suelen transmitir ellos sobre la enfermedad? Bueno, pues las dudas son variadas, pero yo creo que la fundamental que hacen, sobre todo cuando el diagnóstico es inicial, es ¿qué me va a pasar, no? ¿Cómo voy a estar dentro de 5 años, de 10 años, ¿no? Intentar anticiparse esta es una duda muy común, ¿no? A lo que me va a pasar. Y es cierto que no tenemos una respuesta única para todos los pacientes, ni podemos predecir con exactitud lo que les va a pasar dentro de muchos años, ¿no? Claro. Esta es una duda muy importante. Lo que sí que es cierto es que hay que hacer mucho hincapié en algunas terapias como las de hacer ejercicio, caminar a diario 1 hora a un ritmo bueno, mantener una alimentación sana, mantenerse activo, que sabemos que sí que les puede hacer llegar mucho mejor, ¿no? Con el paso de los años. Esta es una de las dudas más comunes, ¿no? También es cierto, la gente pues pregunta mucho si sus hijos lo van a heredar. Exacto. Y bueno, es importante dedicar un tiempo, yo creo que sobre todo cuando damos el diagnóstico y en la visita siguiente, para intentar explicar todas estas dudas que puedan surgir. Y ahora que comentas lo de las siguientes visitas, Sí. ¿Qué recomendarías a las personas que acuden a tu consulta para facilitar esa transmisión de información que os tienen que dar en neurología
Sí. ¿Qué información es la que para vosotros es útil y cómo os la deberían dar? ¿Cómo podrían preparar ellos la consulta en neurología para facilitaros el trabajo? Pues yo creo que lo más útil, porque la información es lo que a cada uno le preocupe, ¿no? Es apuntarlo días antes en casa, porque es cierto que nos pasa a todos que cuando queremos decir algo y tenemos muy poco tiempo, porque por desgracia es así en las consultas, se nos pasan las cosas, ¿no? Entonces, apuntarlo es una buena forma de traer la lista hecha ya desde casa, es una buena forma de, incluso aunque haya cosas que el paciente tenga dudas si tiene o no que ver con el Parkinson, bueno, que lo apunte y lo transmita en la cita, yo creo que es importante. Y luego siempre existe la posibilidad de llamar, quiero decir que no se queden cosas en el tintero sin resolver. ¿De qué forma pueden ponerse en contacto con vosotros? Supongo que la mayoría bueno, lo sabrá, ellos lo saben. Tenemos teléfono de la consulta. También sabes que en estos momentos hay un mail habilitado para que puedan hacer cualquier consulta y se responde rápidamente. Pero bueno, el teléfono nuestro de consultas, la verdad es que la comunicación en general yo creo que es ágil y si no, bueno, volver a descolgar y en este mail también se puede, sin duda. ¿Y qué pautas, qué consejos le darías tú tanto a los afectados como a sus familias, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, que con el coronavirus, que tenemos que pasar mucho tiempo en casa y que los afectados son una población de riesgo, ¿no? Claro. ¿Qué pautas desde la unidad de trastornos del movimiento podéis darnos? Bueno, la verdad es que esta es una situación inédita, claro, y es llamativo porque ahora cuando, ¿no?, llamando a los pacientes a veces a casa siempre les decimos que se muevan mucho, que caminen, que se mantengan activos y justamente ahora les estamos diciendo todo lo contrario, ¿no?, que se queden en casa. Y esto, desde luego, pues bueno, no es bueno, pero hay que intentar buscarse la manera de mantenerse lo más activo posible. Por supuesto, hay una recomendación del Grupo Español de Trastornos de Movimiento que probablemente muchos hayáis escuchado o leído. Hay que respetar las normas de las autoridades de quedarse en casa, pero intentar en casa buscarse los momentos para caminar, para estar activo, para conectarse, si se puede, el paciente, que muchos se manejan muy bien con internet, sino a través de los hijos, conectarse con vosotros, con las asociaciones, conectarse con un montón de herramientas que hay hoy en día para hacer pequeños ejercicios, escuchar música, en fin, eso en el sentido de mantenerse activo, intentar comer sano. Y luego es fundamental también mantener los mismos tratamientos, intentar seguir las mismas rutinas en cuanto al tratamiento, porque además estos tratamientos sabemos que no interfieren para nada con la infección del coronavirus, o sea que no hay ningún tipo de problema en ese sentido y es muy importante seguir los tratamientos bien para no tener desajustes en lo que es la enfermedad de Parkinson. Tenerlos apuntados en casa viene bien, o que los hijos cada X tiempo, ¿no?, cada X horas les llamen para ver cómo van tomando sus medicaciones, que no se descuiden en este momento, lavarse mucho las manos, bueno, todas las recomendaciones propias ya del coronavirus, independientemente del Parkinson, y bueno, intentar no tener paciencia y mantenerse lo más activo posible. Muy bien, y ya por ir terminando, ¿qué avances en investigación hay en el tema del Parkinson? Si ha habido algún avance, si hay alguna novedad. Bueno, la verdad es que en Parkinson en los últimos años hay muchísima investigación. Hay muchos ensayos en marcha que prueban nuevas moléculas, ¿no?, con el objetivo, pues algunas, de mejorar la calidad de vida aún más de los pacientes, que desde luego serían muy bienvenidas, de disminuir los efectos secundarios también de algunas de las pastillas o de algunos de los tratamientos que tenemos. Y luego hay muchos ensayos en lo que se llama inmunoterapia, ¿no?, encaminados a frenar la progresión de la enfermedad de Parkinson, que sería un objetivo, ¿no?, si no curarla, al menos frenar esta progresión. Sean con anticuerpos, con las vacunas o con otras moléculas que van a disminuir los niveles de algunas proteínas que se agregan en la enfermedad de Parkinson y con el objetivo de disminuir la progresión de la misma. Y luego también se están perfeccionando mucho las técnicas quirúrgicas de la cirugía del Parkinson, siendo cada vez como más individualizadas para cada paciente, y técnicas de cirugía mediante ultrasonidos, en fin. La verdad es que es
hay mucha investigación, que esperemos que dé sus frutos de aquí a no mucho tiempo. Pues sí, esperemos que haya avances y que aún mejore todavía más la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Sí. Pues... Y bueno, yo creo que por acabar, la verdad es que vuestra labor es fundamental. Estamos hablando mucho de los tratamientos farmacológicos, pero hay que incidir muchísimo en la labor de las asociaciones, de las terapias no farmacológicas, no solamente la fisioterapia, en incentivar el ejercicio físico, sino también la logopedia, la terapia psicológica, todo este tipo de terapias que no son fármacos, pero para muchos pacientes son casi más importantes o más importantes. Son importantes para todo el mundo, ¿no? Pero a la gente con Parkinson está demostrado que les hace avanzar mejor. O sea que vuestro trabajo... Lo vemos día a día en la asociación, con las personas que acuden y también es poder tener ese feedback de la parte de neurología, poder estar trabajando, cooperando con las personas que acuden y las que atendéis vosotros. Fundamental. Pues María, muchas gracias por hablar con nosotros. A vosotros. Y mucho ánimo en estos días. Pues igualmente, mucho ánimo a vosotros y a todos los pacientes. Este año es un día del Parkinson un poco diferente, un poco raro, pero bueno, lo superaremos. Bueno, María, muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego.